Muchas gracias, Antonio Quispe, por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. Vamos a hablar acerca de la variante brasileña que ya está en el Perú. ¿Y podrías explicarnos a grandes rasgos cómo es que se produce una variante de un virus? Una variante es la emergencia de una nueva versión del virus que acumula un grupo de mutaciones y que estas mutaciones le confieren una distinción en particular, un atributo, una nueva característica. Por ejemplo, el virus que vino originalmente de China, que vino de Wuhan, era un virus de por sí altamente contagioso, con una letalidad del 0.1, 0.2%, una tasa de infección del 0.2, 0.3%, una transmisibilidad que se cuantificaba con un R0 de 2.5 a 3, que básicamente cada caso primario infecta a 2.5 a 3 personas. Las 40, más de 40 variantes que han sido reportadas actualmente en el mundo nos preocupan particularmente cuatro. La variante inglesa, que fue la que fue reportada en la ciudad de Kent, en el Reino Unido, que era una variante que se conoce es un 50-70% más transmisible. La variante sudafricana, que era la más temida de todas porque en los ensayos clínicos de vacunas demostró de que eludía el sistema inmune, de tal manera que vacunas que tenían eficacia del 90 y tantos por ciento caían a 10%, con lo cual era una de las principales amenazas, ¿no? Felizmente, estas vacunas ya se han actualizado realmente para ser efectivas contra esta variante sudafricana, y a los americanos ahora ya no les preocupa gran cosa. La otra variante que es particularmente importante es la variante brasileña. ¿Por qué razón? Porque surgió en Manaus, que estaba muy cerca de Loreto, y Loreto ya venía de haber sufrido la peor primera ola del mundo. Entonces, era una cosa que ahorita actualmente está creando una crisis sanitaria sin precedentes en Brasil, y la mortalidad que están registrando allá es extremadamente alta. Y Brasil es un país de 211 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es de esperar que también dé origen a su propia variante. Y la otra variante, que era la que acaba de ser reportada, correctamente caracterizada como también muy transmisible y súper contagiosa, es la variante californiana, que está causando unos repuntes y unos rebrotes en Estados Unidos extremadamente altos, en ciudades cuyas tasas de vacunación están rayando el 40-50%. Entonces, lo que tienen que entender la gente es que los virus, mientras más se replican, más variantes surgen o más mutaciones producen, y el acúmulo de de estas mutaciones pueden dar origen a nuevas variantes que seguramente surgen en aquellos países que tienen millones de casos, como son Reino Unido, Estados Unidos, Brasil. Actualmente hay una variante que está proponiendo en la India, y el caso particular de Sudáfrica, que es una excepción a esa regla, pero también es un país con una población bastante importante, ¿no? Mientras más relajadas sean las cuestiones para enfrentar el virus, hay más posibilidades entonces de que surja una nueva variante. Mientras más casos reportes, significa que más virus se replica, y mientras más replicación del virus, mayor posibilidades de mutaciones y nuevas variantes, ¿no? Entonces, una cosa que tienen en común denominador Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, es de que sus tres autoridades no creían en el COVID-19. Reino Unido tenía al presidente Johnson, que literalmente negaba la COVID-19, no le preocupaba hasta que casi se muere, y recién entonces dijo, sí es importante, ¿no? Que reaccionó y implementó las medidas de restricción que le recomendaban justamente los científicos ingleses, que valga en verdad se rasgaban la vestidura si no entendían por qué sus autoridades le daban la espalda a la ciencia, siendo el Reino Unido de los principales focos de investigación de COVID en el mundo, ¿no? El otro lado tenías al presidente Trump, que era una persona nefasta, pues no fue tan malo para su país, que Estados Unidos, siendo la potencia que era, fue arrasada por la COVID-19 y tenía las tasas de mortalidad más altas del mundo. Brasil tiene al presidente Bolsonaro, ¿no? Que básicamente ha dejado a la estrategia sálvese quien pueda, y hasta ahorita no es que haya reconocido la COVID como algo importante, no es una gripecina, dice, ¿no? Y con autoridades que no hacen caso a la ciencia, pues lo primero que pasa es que los casos se disparan, la mortalidad se dispara, la probabilidad de que surjan nuevas variantes se incrementa, ¿no? ¿Podría explicarnos estas variantes, cómo hacen para poder reinfectar a una persona ya contagiada? Toda forma de vida tiene proteínas, carbohidratos, grasas y la combinación de estos que componen cada uno de sus órganos, estructuras y sistemas, ¿no? En el caso de los virus, que ni siquiera son seres vivos, ¿no? Son partículas virales que necesitan una célula viva para poder replicarse. Ellos tienen un código genético que está envuelto en un ARN. Entonces, tú coges ese ARN, lo decodificas y tienes todo el material genético del virus, y puedes saber qué sección de ese genoma codifica una proteína. Por ejemplo, la proteína espícula, que es esta proteína que usa el virus, que es esta coronita, que se llama coronavirus, que usa para poder adherirse a los receptores de enzima convertidora de angiotensina y entrar en células de la mucosa respiratoria.
Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos virus? De que si esta proteína se muta, pues facilita el ingreso del virus a la célula y por ende la facilidad con la que te infecta aumenta. Pero no solo eso, también tiene otras mutaciones que favorecen que el virus se replique más rápido. Por ende, las personas infectadas con esas nuevas variantes liberan más virus al ambiente y eso las hace mucho más contagiosas. Entonces, no solo te infectan más rápido, sino que tiene propiedades que facilitan su replicación y esto hace que contagie a más gente. Y el gran problema de los virus que contagian a más gente es que si estuviéramos en Europa, ellos pueden aguantar 5, 10, 12 veces más casos que lo que tuvieron en su primera ola y tener la mitad de la mortalidad que tuvieron en la primera ola, porque su sistema, habiendo aprendido cómo se salva bien a los pacientes con COVID severo, no se mueren. Pero en el caso de países como el nuestro, cuando nuestro sistema es un sistema muy arcaico, muy hospitalario y muy decadente, pues básicamente colapsa el sistema de salud y gente que no debería morirse se muere por falta de oxígeno, porque no encuentra una cama, porque no hay cama sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más contagioso sea el virus para el país, para el Perú, más trágico. Y nuevamente, ahorita estamos afrontando un repunte de la segunda ola que en verdad nos va a sacar la mugre, ¿no? Es alucinante cómo la gente está asumiendo que esto es una normalidad y no tienen ni más mínima idea de lo que se viene de aquí a 2 semanas. Esta variante, la brasileña, es más peligrosa que sus contrapartes británicas, californiana, sudafricana, o e Para el inclusive que el virus, Perú, o para el, para el sí, Perú, sí. sí, ¿Pero por qué? Esa es la pregunta más importante, ¿no? Estados Unidos tiene un flujo de ingleses muy alto, entonces para ellos el problema de esos repuntes es debido a la variante británica. Para el Perú, Brasil le saca el costadito, el flujo de tráfico a través de la interoceánica, comercio, turismo, lo que tú quieras, es altísimo, ¿no? O sea, tú puedes cruzar la frontera a través del río Amazonas con una facilidad que ni siquiera tienes que decirle hola al controlador, ¿no? Y pasas, ¿no? Entonces, Brasil es acá al costadito, ¿no? Entonces no es lo mismo que vengan 2, 3 ingleses que vengan 200 brasileños, ¿no? La posibilidad de que esa variante brasileña cause un impacto muy fuerte en el Perú es extremadamente alta por la proximidad que tenemos con Brasil, somos países vecinos. La razón por la cual se detectó la variante brasileña en Brasil, en Perú, contaditos casos, y en abril vuelve a hacer otro estudio y dice 40% en Lima, 70% en no sé dónde, 60% en no sé dónde, pues es porque la cantidad de gente que viaja, tanto peruanos que retornan de Brasil o gente que va y viene, es extremadamente alta, ¿no? Entonces, es más que nada por eso, ¿no? Y adicionalmente, lamentablemente una cosa que tiene que entender la gente es que el Reino Unido, tú reportas una variante, automáticamente hacen todos los estudios hoy si por haber, tú conoces hasta cómo se llama, qué color de ojos tiene, o sea, tú sabes todo, pues, ¿no? Pero de la brasileña no, pues no es una cosa como que fue en Brasil, y ahora investigalo, pues, ¿no? La detectaron la variante brasileña fue reportada en Japón, para que tengas una idea. O sea, los japoneses fueron los que codificaron esta variante y dijeron, uy, esta es una nueva, ¿de dónde viene? De Brasil, ah, variante brasileña. No fueron ni siquiera los propios brasileños, ¿no? Entonces, es una cosa muy abismal la diferencia entre la tecnología con la que cuentan en Inglaterra comparada con la que tienen en Brasil, ¿no? Y eso que Brasil es potencia en Latinoamérica, ¿no? Pues imagínate claro. el Perú que ni sistema de vigilancia económica tiene, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Y esos estudios que ha hecho el INS Perú, como esas pequeñitas, son muy mediocres, ¿no? O sea, ni siquiera ha hecho secuenciamiento genético, ha hecho una PCR que detectando algunas mutaciones, puedes decir que está lo cual, pero ni siquiera es certero y las muestras son muy pequeñitas, ¿no? Vamos con las personas que ya están vacunadas, adultos mayores con Pfizer, personal médico y primera línea con Sinopharm. Este virus, esta variante, perdón, brasileña, representa un peligro para estas personas que ya han recibido la vacuna. Mira, no hay un estudio tipo ensayo clínico que nos diga que la vacuna de Pfizer es altamente eficaz contra la variante brasileña. Lo que han salido han sido 4 estudios que sumados te dan una idea de que la vacuna de Pfizer no pierde gran eficacia contra la variante brasileña. Y son estudios pequeños, pero entonces es lo que hacemos los científicos, ¿no? Integramos evidencias y necesitamos un cuerpo de evidencias. Y este cuerpo de evidencias te dice que, al menos la de Pfizer, que es una vacuna de precisión, ¿no? Que es RNA mensajero, es una cosa muy, muy precisa, es como si tuvieras, no sé, una aguja y con eso matas a una mosca, ¿no? Y mientras que la vacuna de Sinopharm es como el matamosca gigante, ¿no? Ah, pero eso es la mosca y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es todo el material genético. Entonces, si el virus muta esa proteína, la vacuna es ineficaz. Pero lo lindo de esas tecnologías de RNA mensajeros es que son actualizables, ¿no? Es una cosa, ah, tú eres interesante a esa proteína, perfecto, le agrego una más y te mato. Y es lo que han hecho, ¿no? Han producido la versión 2 de la vacuna de Pfizer. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos se lo pedía, ¿no? Entonces tú dices, en Estados Unidos yo te compro tu vacuna, sí, pero demuéstrame que es eficaz contra esta, con esta, con esta. Ah, ya, chévere, acá están las evidencias, acá está la versión de la vacuna, sigue comprándome. Porque tiene poder de negociación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todos los laboratorios que producen vacunas saben que si tiene la aprobación de la FDA,
todo el mundo se las va a comprar, pero si no la tiene, no se la compra nadie, ¿no? Y las vacunas que no son actualizables son justamente las de virus inactivado, como son las de Sinopharm o Sinovac, que son todo el material genético, lo inactivas y te inoculan eso. Entonces, estas vacunas, en teoría, no se espera que caigan en eficacia contra variantes que mutan una que otra proteína, ¿no? Si tienes todo el material genético. Entonces, respecto a lo que me ha dicho y lo que he podido entender, nuestro personal de salud y bueno, las personas que han sido vacunadas con Sinopharm se encuentran en peligro y están expuestos a infectarse con la nueva variante brasileña. Lo que pasa es que las vacunas de Sinopharm en particular es una vacuna que no ha producido, no ha publicado sus resultados de las evidencias para sustentar su recomendación de uso. ¿De acuerdo? Ese es un punto uno. Lo que tenemos son análisis interinos y reportes de periódicos. ¿Qué nos dice el análisis más sólido que tenemos? Es el análisis interino de Cayetano, ¿no? Que es este estudio súper corrupto, pésimamente mal elaborado, con violaciones éticas todavía así por haber, y que básicamente en cualquier país civilizado hace rato es cerrado y enterrado, ¿no? O sea, pero no estamos en el Perú, se le ha dado vida a ese estudio y lo que sabemos de esa vacuna es de que protege contra enfermedad severa y probablemente contra muerte. Entonces, si tenemos una segunda ola que nos está sacando la mugre y una mortalidad más alta del planeta, ¿qué hacemos? Úsala, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te estás diciendo que te va a salvar la vida, ¿no? Entonces, la mejor vacuna para el Perú es aquella que tienes en el hombro. En Estados Unidos ya están haciendo la pregunta, oye, ¿qué vacuna puedo ponerme? ¿La de ojos verdes, la de ojos azules o la de ojos grises? ¿No? Entonces, pero es Estados Unidos, no es otra realidad, ¿no? Entonces, no se pueden dar el lujo de decir, yo soy no, porque tengo un poquitín de gente que tiene problemas de trombosis y si no esta vacuna puede que tenga efectos adversos. Pero estás hablando de Estados Unidos, ¿no? Un montón de gente, son 300 millones de habitantes. 33 millones de habitantes en el Perú no se comparan. Teniendo la mortalidad más alta del planeta y sabiendo que las próximas 2 semanas van a fallecer 15.000 peruanos, pues no podemos darnos esos lujos, ¿no? Claro, y para finalizar, ¿usted cree recomendable que a nuestro personal de salud, me preocupa esto de que sí, la mejor vacuna es la que tenemos en el hombro, pero el personal de salud, creo yo, es el que está más expuesto, el que todos los días está con uno o con dos o con 100 enfermos? No sé si es posible médicamente vacunarlas nuevamente ahora con Pfizer para que sí puedan estar protegidos contra estas variantes. Es que están protegidas con la Sinopharm. El estudio del Colegio Médico reportó exactamente eso. La mortalidad de los profesionales de la salud, particularmente los médicos, estaba así. Post vacunación, segunda dosis, está así. O sea, la mortalidad de los médicos está por los suelos. ¿Por qué razón? Porque se han vacunado con una vacuna que previene enfermedad severa y muerte. Entonces, ahorita tienes una evidencia local más importante, no sobre eficacia, que es lo que mides en el contexto de un ensayo clínico, sino más importante sobre efectividad, que es cuando la usas en personas reales, ¿no? En este caso, es el grupo de profesionales médicos en general. Y mira cómo son las cosas, ¿ya? Esa vacuna de Sinopharm, en ningún otro país, en un país civilizado, no lo hubieran utilizado para adultos mayores, porque la vacuna no fue probada en adultos mayores. ¿Te das cuenta? Pero el colegio médico que ha hecho ha vacunado a todos, ¿no? A sus ancianitos, a sus jóvenes, a todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque es una vacuna que previene muerte y previene enfermedad severa en el marco de un ensayo clínico controlado con adultos jóvenes. Entonces, ¿cómo haces el salto de fe de que probado solo en jóvenes también protege a adultos mayores y no hay complicaciones como los de trombosis y otras cosas que se han reportado con la vacuna de Pfizer? Es un acto de fe. Literalmente, no tienes ninguna evidencia para hacer esa recomendación. Pero la evidencia de efectividad que te dice que la mortalidad sigue al suelo, que ya está, ha salvado la vida de cientos de médicos que podrían morir en esta segunda ola solo por el hecho de estar vacunados con una vacuna que sabemos que su eficacia es mediocre, que estará entre el 50 y el 60%, pero que sí protege contra enfermedad severa. Muchísimas gracias a Antonio Quispe por habernos recibido, y esperamos tenerlo para una próxima oportunidad. Nada, háganse un favor y cómprense de estas, pues, ¿no? Estas te van a salvar la vida. Las de tela no. Y el doble mascarilla, si no tienes plata para comprarte una de estas, que son las KN95, es quirúrgica y encima una de tela. Nada de quirúrgica más quirúrgica, KN más KN, no sé cuánta barbaridad la gente se inventa, pero la idea es que el virus entra por la nariz y por la boca y si tienes tapada, no te vas a infectar. Un Listo. abrazo y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.